Hola queridos amigos y amigas del canal, deseo que estén bien. Luego de unos días pensando en algunas ideas para vídeos, las cuales tengo 4 a la mano y que ante una pequeña encuesta que hice en la página del canal, deseo hoy hablar de un tema que algunos medios y otros canales han abordado, pero deseo profundizar más del tema. Esta vez, hablaremos de mangas y novelas ligeras que, hasta el día de hoy, siguen inconclusas. Estos se deben a que sus autores han fallecido sin dejar su obra concluida, algo que, por ejemplo, le ocurrió a Jorge con su obra maestra, Tintín. En otros casos, se ha debido a mala recepción de sus trabajos, abandono por otros proyectos o desinterés en continuar con ellos. Por lo tanto, veremos de varios mangas clásicos como populares que hasta hoy, siguen sin terminar. Así que comencemos. Empezamos con un caso que particularmente me ha tocado bastante, siendo Hellsing the Dawn. Este manga del 2001 es originalmente la precuela de Hellsing, teniendo una duración desde 1997 hasta 2008 y para quienes conocemos del tema, esta historia es una precuela base para entender las acciones que vivieron en la Segunda Guerra Mundial con un joven Walter Dornes de 14 años y Alucard a quien, veremos convertido en una chica que popularmente se le ha llamado Lirlicard. Ambos seguirán de las órdenes de un joven Arthur Hellsing, padre de Integra, en pro de acabar con un reducto de las SS que han comenzado a investigar con elementos sobrenaturales para dar un cambio a la guerra a favor del Tercer Reich alemán. A pesar que el manga desde 2001 se pudo dar avances de casi 6 capítulos, los cuales posteriormente tendrían mayor avance con la salida de los OVAs de Hellsing Ultimate, al apreciar como en los ending de los 3 primeros OVAs de escenas de lo que pudo ser The Dawn, esto no llegó a nada de parte de su autor, Kouta Hirano. Esto último, cuando desde 2009 y teniendo Hellsing una gran popularidad gracias a los OVAs, el recién finalizado manga y de sus proyectos paralelos como serán los mangas Suzume y Kariaku, Assassin Coliseum o su gran proyecto que hasta hoy, sigue sin avanzar como es Drifters, el cual tuvo un anime hace unos años, hace que una salida y avance de The Dawn sea ínfima a futuro. Teniendo en cuenta como varios de sus mangas en la recta final de Hellsing han quedado inconclusos y Drifters, tiene un ritmo que a 11 años de su publicación desde 2009, tenga únicamente 80 capítulos y sin final aparente, algo que con Hellsing en el mismo lapso, ya había culminado con 95 capítulos. Hasta el día de hoy, Hellsing the Dawn solo está parcialmente abordado con los endings de los 3 primeros OVAs y complementos salidos de los OVAs 8 a 10, donde se abordaron los capítulos 1 a 3 del manga, quedando sin animar los capítulos 4 a 6. Siguiendo con este hilo, hablaremos de High School of the Dead. Esta obra del año 2006 creada por los hermanos Sato, Daisuke y Shoji, donde veremos los intentos de un grupo de estudiantes y su maestra de salvarse en medio de un apocalipsis zombie, hizo que fuese una de las obras más populares de finales de la década del 2000 e inicios del 2010, donde la popularidad de los apocalipsis de ese estilo y ecchi, ayudaron a amasarle fama internacional. Al ser ambos hermanos discípulos de Kouta Hirano, previamente mencionado, hará que tengan ese estilo duro y que atrae de las masas, pero que asimismo, dio base para que su historia tomase gran relevancia en tiempos donde por más que su contenido ecchi primara, tuviese algo de peso el poder sobrevivir y afrontar de una catástrofe de tal magnitud, algo que dio base para que obras como The Walking Dead o Marvel Zombies, tuviesen repercusión hasta hoy en día, algo que posteriormente, mangas como I Am Hero desarrollarían con mayor detalle. Sin embargo, la eventual enfermedad del escritor de este manga como es Daisuke que terminaría llevando a su fallecimiento en 2017 con complicaciones cardíacas, adicional del supuesto hecho de disputas entre ambos hermanos, daría pie a que el manga terminase suspendiéndose en el año 2013 con su volumen 7 y quedase hasta el día de hoy, sin una conclusión definitiva. Los factores para dicha situación, los cuales por fuerza mayor ante el fallecimiento de uno de los hermanos y predilección de la revista de publicación de High School of the Dead como también, del manga paralelo de Shoji como Stray Checks que viene publicándose en Monthly Dragon Age desde 2009 y con más de 20 volúmenes, hace que este manga a mediano plazo no verá de alguna continuación, por más que hasta hoy como pasa con Hellsing the Dawn, mantengan cierto apoyo de sus fanáticos para que salgan de nuevos capítulos. Ahora, seguimos con Genocyber, el cual por muchos se puede catalogar entre los mangas y animes más violentos y polémicos de todos los tiempos, tanto por su temática y crudeza exhibida. A pesar que esta historia posea de una versión animada en OVAs que hasta hoy sigue siendo un clásico de culto por más que en varios países se censurara su emisión, esto mismo no se puede decir de su manga.
Este manga al abordar únicamente de un volumen con 200 páginas en la editorial Byakuya Shogo entre 1991 a 1992 y sea de paso, cubriese una pequeña parte de su trama en los OVAs, hace que este por más que tuvo cierto revuelo mediático y popularidad en los años 90 a inicios del 2000, finalmente su obra a manos de Koichi Ohata terminase sin ampliar más de su obra, quedando al día de hoy cancelada y siendo sus OVAs un buen cierre para su historia que sigue siendo de las más crudas para ver. Ahora seguimos con Fair Candy, el cual es un manga de 1999 del autor Kengo Yunekura, el cual trata sobre la hibridación de humanos y animales, ante la imposibilidad de los primeros por extraños casos de infertilidad global. Por más que su premisa con el tiempo terminaría siendo tomada parcialmente con historias como Killing Bites, este manga únicamente tendría 2 volúmenes y sin respuesta de que su autor decida seguir con su obra que, a 20 años de inacabada, no hay respuesta de un regreso de la misma. En el siguiente puesto, tenemos de un manga y novelas de culto, las cuales han inspirado de variedad de historias desde los 80 hasta hoy como es Wind Saga. Este manga del autor Kaori Kurimoto, seudónimo para Sumiyoi Maoka, se puede considerar uno de los mangas más largos de autor de la historia con más de 130 volúmenes y que se ha estado publicando desde el año 1978. La importancia de este manga se deslumbra al ser la base e inspiración para que historias seinen como Berserk de Kentaro Miura y en muchos casos, tanto de shonen y seinen populares de los 80 y 90, haga que sea hoy en día de un clásico que, por su envergadura, se puede considerar el manga base para distintas historias que verían luz en posterior a las décadas anteriormente mencionadas. El hecho que tenga acción, fantasía y la historia de redención de un personaje con un gran poder como lo es su protagonista llamado Win, hará que únicamente la muerte de su autora, conllevara a que la historia tal cual hizo ella, quedase inconclusa en cierto punto. Por más que la autora falleció a los 56 años en 2009 y ante la suspensión de su obra, esta al dejar como potestad de que continuasen con su historia posterior a su fallecimiento, dará para que desde el volumen 131 en 2013 hasta hoy, este manga ahora escrita por Yu Godai y Yume Yoshino quienes, han llevado la obra y legado de Kurimoto. No obstante, se puede tomar en cuenta en este recuento ante la pérdida de su autora. En siguiente posición, hablaremos del manga Akutenso Faxalia de Yoshimiru Hoshi de 1984. Este manga de ciencia ficción futurista y en el espacio, al tener una buena premisa y estética al ser un autor que previamente había trabajado en variedad de revistas y proyectos derivados a Gundam, tuvo su oportunidad de lanzar su manga entre julio a octubre de 1984, terminando con su idea sin concluir en una versión escrita. Sin embargo, será el interés de su obra la que contribuya a que desde Nintendo a manos de Satoru Iwata, próximo presidente de la empresa de videojuegos en 1987, dé luz verde para que Akutenso Faxalia se convierta en Metal Slayer Glory. Este videojuego que fue revolucionario al contener en su gran mayoría de los dibujos de Hoshi y sea de paso, intensificar el uso de los cartuchos de la Famicom de Nintendo a inicios de los 90, dio pie para que fuese un juego popular durante la década, por más que su desarrollo caótico y que no pudiese usarse totalmente de su historia dentro del cartucho ante la limitación en su memoria, hizo que hasta el año 2000, no viésemos una versión definitiva de la obra. Será en ese año, donde ya dentro de una versión exclusiva de la Super Famicom entre los últimos catálogos de dicha consola, tendremos una versión de director de Metal Slayer Glory con lo plasmado y bases deseadas por Hoshi, dando pie a que su obra concluyera con su juego definitivo y del cual, ya hoy en día podemos encontrar en consolas de nueva generación de manera digital. Este caso, se puede catalogar como uno donde su obra eventualmente cancelada terminó desarrollándose íntegramente en otro medio. Continuamos ahora con Fénix del legendario Osamu Tezuka. Este manga que desde inicios de la década de 1950 se venía diseñando de manos del autor y que sería el año 1954 donde vio la luz, se puede considerar en una de las obras maestras de uno de los autores de mayor renombre en el género del manga y un revolucionario en este arte, al crear historias que ya muchos conocerán como Astro Boy o Kimba. Este manga de antología e introspecciones del pasado y futuro, siendo interconectadas por el Fénix inmortal que con su sangre dará de la vida eterna, hace que veamos del pasado de Japón en sus períodos feudales a futuros lejanos de la humanidad en su decadencia como civilización.
Al poseer 12 volúmenes recopilados desde la mitad de los años 60 hasta 1989, meses antes de la muerte de Tezuka, hace que este manga quedase inconcluso y sin que haya una postura definitiva de parte de expertos en su obra de cómo pudo haber concluido de esta, algo que en casos como mencioné a inicios del vídeo con Tintin, se pudo dejar ciertas bases para su posible final. Con ello, este manga que puede catalogarse en uno de culto hoy en día y que ha tenido gran impacto en la sociedad japonesa, tanto en la adaptación de variedad de medios como música, videojuegos, animes y películas, contribuye a que la pérdida de Osamu Tezuka pueda considerarse una pérdida enorme y en especial, al quedar una de sus obras maestras sin una resolución de su destino. Similar al caso anterior, veremos ahora de Itazura Nakis de Kaoru Tada, la cual se publicó de 1990 a 1999 con una gran popularidad que la hace hasta hoy de uno de los shoujos más populares de todos los tiempos, tanto por la cantidad de adaptaciones que posee tanto en Japón y a nivel internacional en sus versiones en vivo como también, en versiones de anime y audios. El hecho que se sitúa en esta lista, se debe ante el fallecimiento de su autora durante una mudanza de su residencia familiar en el año 1999, donde al caer y golpearse con una mesa de mármol en su cabeza, conllevó a daños irreversibles que dieron pie a su fallecimiento semanas luego de dicho accidente. Ante esa situación, el manga culminó en su volumen 23 y hasta 2008 que, con autorización de su esposo, se pudo dar un final con el anime de 25 capítulos que toman notas de su esposa para darle cierre definitivo a su historia, siendo dicho anime lo más cercano a lo que puede ser el final de este manga. No obstante, esta historia dentro de otros medios como doramas, series en vivo en países asiáticos, obras de teatro y audiolibros, manteniendo una postura similar a lo expresado con Wind Saga, se mantienen gracias a la autorización de Shigeru Nisakawa, esposo de Tada. Continuamos con Zero no Tsukaima, siendo esta publicada desde 2004 por parte de Noboru Yamaguchi. Esta historia de novelas ligeras de magia, fantasía y conceptos medievales, tuvo cierta popularidad durante el 2000 e inicios del 2010 con la salida de novelas visuales, anime y un manga complementario, el cual expandió de esta franquicia que con 20 volúmenes para el año 2011, Yamaguchi estaba ya a vísperas de culminar con su historia con un total de 22. Sin embargo, el descubrimiento de un cáncer avanzado en su cuerpo, hizo que intentase acelerar en la culminación de su obra que, ante la debilidad de su enfermedad y operaciones para intentar extirpar de este, dio como resultado en su fallecimiento en el año 2013 y consigo, en la no conclusión de su obra. No obstante, a diferencia de los autores vistos previamente, Yamaguchi decide dejar a sus editores de la trama y bases argumentales para los volúmenes finales de Zero no Tsukaima, los cuales unidos al apoyo de los fans y su familia para dar conclusión de este, contribuyeron para que entre 2016 a 2017 con los 2 volúmenes finales y un complemento adicional para esta novela ligera. Siguiendo el hilo con las novelas ligeras, tenemos ahora el caso de Kaze no Estigma de Takahiro Yamato e ilustrada por Hanamaru Nanto. En esta historia donde el uso de habilidades como el fuego o el viento y el hecho de que unas de las familias de esta historia consideren incapaz a uno de sus miembros por no ser apto para la habilidad del fuego, conlleva a que su protagonista sea desterrado y con el tiempo, decida convertirse en un maestro en técnicas del viento que da pie a retar a su padre, en pro de probar su valía. Por más que esta historia en menor medida de la obra anterior, tuviese de cierta importancia mediática al lanzar videojuegos, un anime y manga, esta quedaría inconclusa y sin un final, con el repentino fallecimiento de Takahiro Yamato en 2009. Esto a solo 5 años de haber lanzado su obra y con 12 volúmenes recopilados que, a 11 años de finalizado, es una obra que difícilmente veremos de una conclusión. El siguiente en la lista es uno conocido del público y popular hasta hoy como Crayon Shin-chan o conocido como Shin-chan. La historia del niño hiperactivo y a ratos molesto que tiene aventuras con su familia en un suburbio de Japón, comenzó a publicarse en la revista Action Comics desde 1990 y con un éxito arrollador con un anime que a día de hoy posee más de 1000 capítulos y veintena de películas, la hace una de las historias más populares en la actualidad en Japón. A pesar de esto, será el repentino e inesperado fallecimiento de su autor Yoshito Usui en 2009 con una caída en medio de una caminata ecológica en el monte Arafune y del cual, dio a una búsqueda masiva en el intento de rescate del autor. En consecuencia a esta pérdida, el manga podrá continuar por unos meses más gracias a las notas finales dejadas para eventuales publicaciones de Shin-chan entre el año 2009 a 2010, donde este manga será culminado por su editorial.
No obstante, será la importancia de este manga dentro de su editorial, para que en pocos meses de finalizado del original, se decida publicar de un nuevo manga titulado como New Crayon Shin-chan y que hasta hoy, siga activo con base al staff que apoyaba a Usui en la publicación de su historia. Por más que Shin-chan como historia quedase inconclusa de parte de su autor original, debemos considerar que este sería, al igual que otros mangas mencionados, continuado gracias al peso de su popularidad y tener un equipo editorial que, para bien o mal, seguiría de estas obras por su relevancia cultural y económica. El siguiente manga en la lista es otro conocido y popular entre la fanaticada, siendo no más que Cyborg 009 de Shotaro Ishinomori. Este, al ser asistente personal de Osamu Tezuka durante la producción de Astro Boy, eventualmente será uno de sus grandes discípulos que daría pie a una de sus obras maestras como Cyborg 009. Siendo la historia de 9 cyborgs que, al ser experimentados en ellos de parte de un científico malvado, estos al ser liberados por otro científico benévolo, terminarán combatiendo el crimen y dando base a que los 9 unan fuerzas contra el mal. Publicada en variedad de revistas y editoriales de Japón, esta tuvo un desarrollo desde 1964 a 1981, donde la variedad de proyectos de Ishinomori hizo que lo suspendiera indefinidamente. Sin embargo, será su inesperada muerte en 1998 a los 60 años, lo que dejó inconclusa de su obra y sin una finalización definitiva, la cual dio pie para que otros autores, con apoyo a las notas del autor que terminaría heredando su hijo, diese base para que entre 2012 a 2014, den un final para su obra con 5 volúmenes adicionales a los 36 que publicó durante el tiempo de serialización del manga. El siguiente manga que debemos resaltar es el de GD Robo, este creado por Ken Ishikawa y Go Nagari, este último uno de los pilares de los años 60 en adelante con historias del nivel de Devilman. Esta historia de mechas y donde veremos el enfrentamiento entre los humanos contra una especie de reptiles evolucionada de los dinosaurios, hará que sea una de las pioneras con todo lo relacionado con el género de robots gigantes y que, con el tiempo, será una base de la cultura japonesa con su estilo característico. No obstante, será con una de las secuelas del manga original como es GD Robo Arc del año 2002 y la cual, únicamente pudo completar hasta el año 2006 de un total de 3 volúmenes. El hecho que conllevó a su desenlace, se debe a la prematura muerte de Ishikawa en ese año durante un banquete posterior a un juego de golf y donde por más intentos en reanimarlo, este sería declarado fallecido en la escena. Es la pérdida de este autor, el cual tanto Nagai consideró un gran aliado y amigo cercano, adicional de inspirar de otros mangakas en sus obras, como se puede apreciar en obras como Gurren Lagann de 2007. Será su fallecimiento lo que conlleve a que su manga quede a día de hoy inconcluso y sea únicamente, por medio de sus notas y borradores, la que permitió que Naoto Tsujima, ilustrador de Ishikawa de GD Robo Arc, dar base para la creación de una precuela final llamada GD Robo Hien, de Edge Suicide, este lanzado desde el año 2007 hasta 2008. Continuamos con el caso de Trinity Blood de Sunao Yoshida. Esta historia, que cubrió variedad de medios como novelas ligeras, manga y anime, se desarrolló desde el año 2001 con las novelas ligeras y culmina en 2018 con los mangas. Es ante el éxito que esta historia toma en Japón, donde tendremos para el año 2005 de la emisión de un popular anime que cubrirá gran parte de lo visto con la novela ligera, pero en las 3 historias, siendo modificadas para que su experiencia sea un complemento base de la rica historia que fue Trinity Blood. Será entonces, donde el fallecimiento de Yoshida para el año 2004 por una obstrucción pulmonar, conllevará a que su obra maestra como de otro proyecto animado llamado Nepukai Rikubushi Rou, terminasen suspendiéndose en pro de dar opciones de continuar o cancelar definitivamente de dichas historias. Ante esta situación, se dará la opción para que el manga continúe desde 2004 a 2018 con Kiyo Kuyo como su nuevo ilustrador y con base a la historia hecha por Yoshida con sus novelas ligeras, será base para que la editorial Kadokawa Shoten mantenga de esta franquicia que se posiciona entre una favorita por su temática política y de vampiros que, como pasó con el caso de Hellsing o la saga de Blood, serán populares para inicios de siglo. Como apéndice, el manga y anime de Nepukai Rikubushi Road, luego de años suspendido y sin avances, se retomó finalmente en el año 2013, siendo su manga el que hasta hoy sigue activo y en publicación. Continuamos con el siguiente manga, que es Shindere Shoujo Tokidoku na Shinigami, o en español como La desesperada y enamorada chica muerta y el Shinigami. Esta obra, que es un shonen con toques sobrenaturales y de tragedia, trata sobre una chica llamada Akira quien como estudiante de secundaria vive una vida apacible con sus compañeros que conoce desde la infancia.
Sin embargo, esta felicidad acaba con la llegada de un nuevo estudiante que advierte a todos sobre si se acercan a él, morirán. Con esta premisa y cierto interés en esta obra de parte de un público que lentamente se convirtió en popular hacia quienes la leyeron, dio pie para que desde 2011 a 2013 tuviese 2 volúmenes y un gran futuro, todo gracias a la trama que su autor Masaki Himura estaba construyendo. No obstante, será en 2013 con el descubrimiento de un cáncer, hará que su manga quede suspendido desde el capítulo 15 de forma física, dando base para que en medio de su recuperación logre adelantar hasta el capítulo 20 del manga y realizar de un segundo manga llamado New In Not. Finalmente, será en el año 2015 donde su enfermedad terminará culminando con su vida y con ello, tanto su trabajo personal y por la rapidez de la situación, conlleve a que no pudiese realizar una carta final a todos sus fanáticos por el apoyo dado en su convalecencia y trabajo. A diferencia de otras opciones previamente analizadas, donde gracias a notas y manuscritos, este tipo de historias tuvieron la opción de proseguir y dar pie a largas historias con docenas de volúmenes, en el caso de Himura fue la gravedad de su enfermedad lo que conllevó a que ambos mangas quedasen inconclusos, conllevando a que tanto los capítulos 15 a 20 de su manga sean lanzados en línea para dar complemento al volumen 3 y final de Shindere Shoujo. Seguimos con el siguiente manga y novela ligera llamado Hatena Illusion por parte del autor Tomohiro Matsu, quien ha sido popular por sus trabajos en novelas ligeras y mangas, los cuales han llegado a ser emitidos tanto en grandes editoriales como en versiones animadas. A pesar de que su estilo sea algo infantil, su trama de fantasía y con temáticas seinen, hace que esta novela ligera publicada originalmente desde 2014 a 2015, terminase suspendida ante el cáncer de hígado sufrido por Matsu, quien, en su lucha contra la enfermedad, conllevó a su fallecimiento en el año 2016. A diferencia del caso anterior, con Matsu pudo lograrse dejar varios manuscritos para dar continuación de esta historia dentro de un manga que sigue activo hasta hoy y un anime, el cual recién en junio de 2020 terminó su emisión de 12 capítulos. A su vez, Matsu dejará de escritos y bases para otra novela ligera y manga, llamado Marchen Machen, que comenzó a publicarse en 2017 y que hasta hoy, sigue activo. Adicional, tendrá esta obra de un manga y anime que entre 2017 a 2019, también tendrán salida, dando pie a que la obra de Matsu continúe a 4 años de su fallecimiento y con esto, mantenga de su obra viva con el apoyo de nuevos ilustradores y de Shueisha como la editorial que publica de sus trabajos. Ahora proseguimos con de Matsuno Akinari, siendo este un autor que, con su popular novela ligera, hará que posea 12 volúmenes en novelas ligeras, 7 de mangas y 12 capítulos de anime junto a 9 ovas. Al tener un contexto seinen con elementos de ecchi y sadomasoquismo, esta obra pudo hacerse un hueco entre el público y posicionarse en uno popular a finales de la década de 2010 con el apoyo de la editorial Media Factory. Al igual que los últimos casos, será la muerte prematura del autor a los 32 años de causas no reveladas, conlleva a que la novela ligera quedase inconclusa desde 2010 y fuese su manga, siendo escrito por el ilustrador Hyo Yuisei, quien en el año 2012 concluyó de esta obra. Continuamos con el manga Hikari to Tomonio, mejor conocido como Con la Luz, criando un niño autista. Este manga del autor Keiko Tobe, reflexiona sobre las vivencias de una madre en el cuidado y crecimiento de su hijo con condición de autismo. Este manga, que tendrá de una gran aceptación en Japón al ser pionero en este tipo de temáticas underground y sea de paso, considerado hoy en día en un manga de culto gracias a una serie televisiva en 2004, hará que fuese multipremiada por el gran aporte cultural dejado. El hecho que sufriese de mesotelioma, siendo un cáncer que cubre zonas como la caja torácica, conllevó a que tuviese que parar su trabajo desde 2009 con 14 volúmenes publicados desde el 2000 y ante el fallecimiento de este en enero de 2010, diese por concluido este manga, que sería únicamente publicado de un volumen final que sería el 15 en el año 2011. Finalizamos con este gran manga y que fácilmente tiene uno de los inicios más dramáticos y desgarradores que puedes ver, siendo Harashi no Geno, mejor conocido como Gen Pies Descalzo. Esta historia creada por Keiji Nakazawa a partir de sus experiencias personales, viviremos cómo será la supervivencia de un joven sobreviviente de los bombardeos atómicos en Hiroshima en 1945. Esta historia, que tiene semejanzas con otra gran historia como es el cómic de Maus de Art Spiegelman, este manga que tuvo una duración de 14 años de 1973 a 1987, tuvo variedad de adaptaciones tanto en anime y películas en vivo durante el paso de los años, siendo las películas de los 80, el mejor ejemplo y visión gráfica de lo ocurrido en Hiroshima y Nagasaki, en vísperas de cumplir ambos bombardeos ya 75 años de haber ocurrido.
A pesar que el primer manga de esta historia quedase sin abarcar totalmente la vida de Gen, para la segunda mitad de los años 2000, Nakazawa tuvo la intención de ampliar su historia original en una segunda parte, en pro de darle culminación a su obra maestra, algo que eventualmente nunca se lograría consolidar ante el deterioro físico y de salud del autor, causando que cancelase dicho proyecto y, por lo tanto, de lo que pudo ser el cierre de su obra maestra. Con el fallecimiento de Nakazawa en 2012, toda posibilidad de que se amplíe de su obra para darle un mejor cierre a la vida de Gen y compañía, ha quedado para siempre sin concluir. Este último manga, lo coloco al ver su caso como el más reciente en que un manga queda inconcluso. En este, veremos a Attaich de Tatsuya Matsuki y dibujado por Shiro Sasaki. Este al ser recientemente cancelado el día que escribo esto, que es el 11 de agosto de 2020, debido a acusaciones del autor por acosar y tocar indebidamente de 2 chicas menores de edad en junio del presente año, causando que el día 8 de agosto fuese arrestado por las autoridades japonesas de la ciudad de Nakano. Por tal motivo, este manga, que tenía cierta popularidad en la editorial Shueisha y publicándose en su revista insignia como es la Weekly Shonen Jump junto a otras grandes como One Piece, termina sin concluir su historia, que hasta el día 11 de agosto termina con su capítulo 123 y con 12 volúmenes publicados, esperando que, ante la situación actual, se tome una decisión respecto a decidir publicar el volumen 13 con los capítulos que quedaron sueltos. Este hecho conlleva a que Usazaki actualmente esté siendo apoyado de parte de distintos sectores editoriales y artísticos de Japón, adicional de fans del manga ante la pérdida de un trabajo que había sobresalido por su dibujo y más, siendo esta historia sobre una chica que, teniendo su deseo de ser actriz, hará lo necesario mientras cuida de sus hermanos menores y logra sobresalir en el negocio de la actuación. Sin embargo, será este hecho lo que conlleve a que esta historia termine culminando de manera abrupta y que, con ello, proyectos como son una obra de teatro hasta un futuro anime, sean más que utópicos de ser vistos en un futuro cercano. Antes de finalizar este vídeo, agradezco cordialmente a la página Bioteca, los Media Wiki y a los amigos de Japanimotion quienes me dieron documentación y datos para la realización de este listado general. Aquí terminamos de este vídeo y espero que lo hayan disfrutado. No olviden de presionar el botón de suscribirse, la campana de notificación para nuevos vídeos y darle un me gusta al vídeo. A su vez, espero que sigan la página en Facebook del canal para debatir sobre este y demás vídeos, estando el link en la descripción. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.